Hoy vamos a explorar uno de los miedos más comunes y escalofriantes con 7 historias de terror que implican estar solo en casa. Prepárate para escuchar relatos aterradores de ruidos inexplicables, presencias misteriosas y eventos inquietantes que suceden cuando crees que estás completamente solo. Así que siéntate, asegúrate de que todas las puertas estén cerradas y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que pase algo raro en tu casa, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? Primera, respiración en línea. El caso de Emily Wilson sigue siendo uno de los más inquietantes en los archivos del Departamento de Policía de Seattle. Los siguientes hechos fueron reconstruidos a partir de informes policiales, grabaciones de llamadas de emergencia y entrevistas con los involucrados. Algunos nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de las víctimas. Emily Wilson, de 32 años, vivía sola en una casa de 2 pisos en el barrio de Capitol Hill. Como diseñadora gráfica independiente, pasaba la mayor parte de sus días trabajando desde casa y rara vez salía, excepto para hacer compras esenciales o reunirse ocasionalmente con amigos. Las primeras llamadas comenzaron el 3 de marzo. Siempre seguían el mismo patrón. El teléfono sonó alrededor de las 22:15 horas, y cuando Emily contestó, solo escuchó una respiración agitada al otro lado de la línea, sin palabras, sin ruido de fondo, solo esa respiración rítmica y deliberada que pareció intensificarse gradualmente hasta que ella se apagó. Al principio pensé que se trataba de algún adolescente aburrido o de un error, informó Emily más tarde. Pero había algo en la regularidad, la precisión del momento, parecía calculado. Después de 2 semanas de llamadas diarias, Emily finalmente contactó a la policía. El detective Robert Jameson, un veterano de la Unidad de Delitos Cibernéticos, se hizo cargo del caso. Cada mes recibimos decenas de quejas sobre llamadas no deseadas, explicó Jameson en su informe. Pero algo en el caso de la señorita Wilson me pareció diferente. La coherencia de las llamadas sugería un patrón obsesivo. La policía instaló un rastreador en la línea telefónica de Emily el 18 de marzo. Los resultados, obtenidos 3 días después, dejaron perplejos a los investigadores. Las llamadas no provenían de un número externo. El sistema indicó que se originaban desde la propia residencia de Emily. Inicialmente pensamos que era un error técnico, escribió Jameson. Revisamos el equipo 3 veces y no hubo ningún fallo. El 22 de marzo, un equipo técnico realizó un barrido exhaustivo de la casa de Emily. No encontraron dispositivos ocultos, líneas cruzadas ni explicación lógica para las llamadas. Instalaron cámaras de seguridad en cada habitación y un avanzado sistema de monitoreo telefónico. Esa noche, a las 22:15 exactamente, sonó el teléfono. Las cámaras mostraron a Emily sola en la sala, viendo la televisión. No había nadie más en la casa. El sistema de vigilancia confirmó. La llamada procedía de la extensión de la habitación de invitados del piso superior. Una habitación vacía, sin teléfono instalado. No puedo explicar lo que pasó después, informó el técnico de seguridad que monitoreaba las cámaras de forma remota. La cámara de la habitación de invitados captó distorsión, como interferencia estática, justo cuando se hacía la llamada. El 24 de marzo, Emily, visiblemente conmocionada, le pidió a una amiga que se quedara con ella. Las cámaras grabaron a los dos en la habitación cuando a las 22:15 sonó el teléfono. Cuando respondieron, escucharon la misma respiración agitada. La llamada, de nuevo,
procedía de la habitación de invitados vacía. El detective Jameson decidió entonces realizar un experimento. El 26 de marzo, con el permiso de Emily, él y 2 oficiales permanecieron en la habitación de invitados desde las 9 p.m. a las 11 p.m. A las 22, 14 y 15 sonó el teléfono de la habitación. La respiración estaba ahí, pero esta vez el sistema indicó que la llamada provenía del sótano, un espacio que Emily rara vez visitaba. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos lidiando con algo que se estaba moviendo, explicó Jameson. Algo que evitó deliberadamente nuestra presencia. La investigación dio un giro aún más inquietante cuando Emily reveló un detalle que inicialmente había ocultado. La casa había pertenecido anteriormente a su tía, Margaret Wilson, quien había fallecido exactamente un año antes, en marzo de 2018. Margaret había sufrido de enfisema en sus últimos años, lo que le provocaba respiración pesada y dificultosa. Murió sola en esta casa, confesó Emily. Nadie respondió a sus llamadas de ayuda. El 30 de marzo, la policía organizó una operación coordinada. Los agentes se posicionaron en cada habitación de la casa, equipados con radios y cámaras. A las 22:15 sonó el teléfono. La respiración parecía más intensa que nunca. El sistema indicó que la llamada provenía del dormitorio principal, donde normalmente dormía Emily y donde había fallecido su tía. El oficial estacionado en la habitación informó una caída repentina de temperatura segundos antes de la llamada. La cámara de su cuerpo mostró una niebla inexplicable formándose cerca del teléfono. Emily Wilson se mudó permanentemente al día siguiente. La casa permaneció vacía durante meses hasta que fue vendida a una familia que desconocía su historia. Curiosamente, nunca informaron ningún problema con el teléfono. El caso se presentó oficialmente como inexplicable en junio de 2019. El detective Jameson, en sus notas finales, escribió: «Hay cosas que nuestra ciencia forense actual no puede explicar. Este es uno de esos casos». Emily Wilson, que ahora vive en Portland, todavía recibe ocasionalmente llamadas no identificadas a las 10:15 de la noche. Ella nunca responde. Las grabaciones de llamadas originales y las imágenes de las cámaras de seguridad permanecen en los archivos del Departamento de Policía de Seattle. Un silencioso recordatorio de que a veces las llamadas más perturbadoras pueden provenir del interior de nuestros propios hogares. 2. El vecino servicial. El caso de Thomas Reeves ha sido documentado por la policía de Victoria como uno de los ejemplos más inquietantes de invasión de la privacidad y acoso de los últimos años. Los siguientes hechos fueron reconstruidos a partir de registros policiales, declaraciones y el diario personal de la víctima. Thomas, un programador de 34 años, se había mudado a Melbourne después de un difícil divorcio en Sydney. Buscando un nuevo comienzo, alquiló una casa modesta en los suburbios de Brunswick, una zona de transición, con una mezcla de residentes de toda la vida y jóvenes profesionales. La casa, construida en los años 70, tenía su encanto, pero también los problemas típicos de los edificios más antiguos. La segunda semana después de mudarse, durante una lluvia particularmente fuerte, Thomas notó una gotera en el techo de la cocina. Al no conocer a nadie en la ciudad, no sabía a quién acudir, escribió en su diario. Fue entonces cuando conocí a Ian, mi vecino de al lado. Ian Peterson, un hombre de aproximadamente 45 años, vivía solo en la casa contigua. Se presentó como contratista independiente y se ofreció a examinar la fuga.
Su disposición a ayudar le pareció a Thomas una ganancia inesperada. Parecía conocer bien el vecindario y fue de gran ayuda, registró Thomas. Repararon la fuga en menos de una hora y se negaron a pagar, diciendo que era solo un favor entre vecinos. Durante los días siguientes, Ian se mostró excepcionalmente amigable y a menudo aparecía con cerveza para dar la bienvenida al vecindario. Thomas, todavía sin otros conocidos en la ciudad, disfrutó de la compañía. El 14 de junio, Thomas tuvo que viajar a Sydney durante 3 días para finalizar los asuntos del divorcio. Dudando en dejar la casa vacía, aceptó la oferta de Ian de vigilar la propiedad. «Le entregué la llave el jueves por la mañana», escribió Thomas. Ian se aseguró de regar las plantas y comprobar que todo estaba bien. Al regresar el domingo por la tarde, Thomas encontró todo aparentemente en orden. Ian devolvió la llave y mencionó casualmente que solo había venido a regar las plantas como había prometido. Fue el martes siguiente cuando Thomas notó la primera anomalía. Su computadora portátil, que estaba seguro había dejado en su improvisada oficina, estaba sobre la mesa de la cocina. Al principio, lo atribuyó a su propia distracción. 2 días después, encontró una taza de café usada en el fregadero que no recordaba haber dejado allí. Esa misma noche, notó que algunas prendas en su cajón parecían reordenadas. ¿Estoy siendo paranoico o alguien revisó mis cosas?, cuestionó en su diario. El sábado, Thomas regresó de correr por la mañana y estaba absolutamente seguro de que algo andaba mal. La silla de su oficina estaba en un ángulo diferente y su historial de navegación mostraba sitios que no había visitado. Molesto, instaló discretamente una cámara de seguridad Wi-Fi disfrazada de cargador de teléfono celular y la colocó en la sala de estar con vista a la puerta principal. El lunes, mientras estaba en el trabajo, recibió una notificación de movimiento de cámara. Cuando revisó la aplicación, vio con horror a Ian entrando tranquilamente a su casa usando una llave. El vídeo mostraba a Ian moviéndose familiarmente por el espacio, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Revisó el correo sobre el escritorio. Usó la computadora de Thomas durante aproximadamente 20 minutos y, lo más inquietante, entró en el dormitorio y regresó con una prenda interior que olió antes de guardarla en su bolsillo. Thomas, horrorizado, se puso en contacto de inmediato con la policía, quien le dijo que no se enfrentara a Ian y que permaneciera fuera de la casa hasta que los agentes pudieran intervenir. La investigación posterior reveló que Ian había hecho una copia de la llave durante los 3 días que Thomas estuvo en Sydney. Una búsqueda en su casa descubrió un inquietante archivo de información sobre Thomas: fotografías tomadas mientras dormía, copias de documentos personales, un diario que detallaba sus rutinas diarias y, lo más inquietante, un alijo de docenas de artículos personales robados de la casa, desde calcetines usados hasta cepillos de dientes. El nivel de intrusión fue extraordinario, afirmó la detective Sarah Mitchell en su informe. El sospechoso había creado un perfil completo de la víctima y demostró un comportamiento consistente con una fijación obsesiva. La investigación reveló que Ian no era contratista. De hecho, había sido despedido de su trabajo como guardia de seguridad de un centro comercial 6 meses antes por comportamiento inadecuado con los clientes. Lo más alarmante, Thomas no fue su primera víctima. La policía encontró pruebas de que Ian había desarrollado vínculos similares con al menos 2 antiguos residentes de la casa que alquilaba Thomas. En ambos casos, se acercó a ellos ofreciéndoles ayuda con las reparaciones del hogar. Lo más aterrador, confesó Thomas más tarde, fue darme cuenta
de que mientras yo dormía, él probablemente estaba allí, observando, tal vez durante horas. Pensar en cuántas noches pasé completamente vulnerable, con él simplemente observando. Ian Peterson fue acusado de allanamiento de morada, acoso y robo. Durante su juicio, los psiquiatras le diagnosticaron un trastorno de personalidad con graves rasgos obsesivos. Fue sentenciado a 4 años de prisión. Thomas se mudó de Brunswick inmediatamente después del incidente y desarrolló ansiedad e insomnio que requirieron un tratamiento prolongado. Ha instalado un elaborado sistema de seguridad en su nueva residencia y rara vez socializa con los vecinos. Nunca más podré dormir tranquilo, declaró en su declaración final. La sensación de que mi espacio ha sido violado, de que mi vida privada ha sido invadida tan completamente, eso no desaparece. El caso Reeves Peterson se cita a menudo en las conversaciones sobre seguridad doméstica como un recordatorio inquietante de que a veces las amenazas más peligrosas pueden venir disfrazadas de amabilidad y ayuda. Tercera llamada bloqueada. Astrid Lindgren, una diseñadora gráfica de 28 años, vivía sola en un apartamento en el barrio de Södermalm de Estocolmo. Su loft, en el 5º piso de un edificio antiguo, ofrecía una vista impresionante de la ciudad, pero también una sensación de aislamiento que normalmente disfrutaba. La tarde del 12 de noviembre, mientras trabajaba en un proyecto tardío, Astrid recibió su primera llamada. El número aparecía como bloqueado en su celular. Ella lo ignoró y se concentró en su fecha límite. 10 minutos después, otra llamada del mismo número bloqueado. Astrid frunció el ceño, pero nuevamente no respondió. Las llamadas continuaron, a intervalos de exactamente 10 minutos, hasta que finalmente apagó el sonido de su teléfono alrededor de la medianoche. A la mañana siguiente, Astrid se despertó y descubrió 17 llamadas perdidas, todas del número bloqueado. Intrigada y ligeramente perturbada, se puso en contacto con su proveedor de telefonía, quien le informó que no podían rastrear las llamadas bloqueadas sin una orden judicial. Las conexiones continuaron durante los días siguientes, siempre de noche, siempre a intervalos precisos de 10 minutos. Astrid comenzó a sentirse inquieta en su propio apartamento, mirando constantemente su teléfono. El 15 de noviembre, agotada y frustrada, finalmente respondió. ¿Quién es?, preguntó bruscamente. Hubo un momento de silencio. Luego, una voz masculina tranquila y serena respondió. Hola, Astrid. Me gusta tu blusa azul. Combina con tus ojos. Astrid se quedó helada. De hecho, vestía una blusa azul. Su corazón empezó a acelerarse. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes lo que llevo puesto? La voz continuó, imperturbable. Deberías cerrar las cortinas cuando trabajes hasta tarde. Nunca se sabe quién podría estar mirando. Astrid corrió hacia la ventana y cerró las cortinas con manos temblorosas. Su apartamento estaba en el 5º piso. No había manera de que alguien pudiera ver el interior a menos que... Imposible, murmuró. Nada es imposible, Astrid, respondió la voz, aunque no había hablado por teléfono. Ahora tienes miedo. Tu corazón late más rápido. Estás pensando en llamar a la policía, pero tienes miedo de colgar. Astrid sintió náuseas. La voz describía sus pensamientos y acciones en tiempo real. Durante los días siguientes, Astrid apenas durmió. Instaló cerraduras adicionales en puertas y ventanas y cubrió todas las superficies reflectantes del apartamento. Las llamadas continuaron, describiendo cada vez con precisión lo que estaba haciendo, lo que vestía e incluso lo que estaba pensando. La policía no fue de ayuda, sugiriendo
que podría ser una broma elaborada de alguien que conocían. Prometieron aumentar las patrullas en la zona, pero sin pruebas concretas de una amenaza, no pudieron hacer mucho más. El 20 de noviembre, agotada y paranoica, Astrid decidió quedarse con una amiga. Mientras hacía las maletas, recibió otra llamada. «No tiene sentido huir, Astrid», dijo la voz. «Siempre sabré dónde estás, qué estás haciendo, qué estás pensando». Esa noche, en el apartamento de su amiga, Astrid recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto de ella durmiendo, claramente tomada desde el interior de la habitación de invitados. Aterrorizada, Astrid fue a la comisaría a la mañana siguiente. Mientras daba su declaración, sonó su teléfono. Número bloqueado. Con manos temblorosas, contestó el altavoz. «Hola, Astrid», dijo la voz familiar. «Es una comisaría preciosa, ¿no? El detective Erickson parece preocupado. Tal vez debería estarlo. Después de todo, no todos los días conoces a alguien que realmente pueda verlo y oírlo todo». El detective Erickson palideció. No se había presentado a Astrid. Su nombre no aparecía por ninguna parte. En los meses siguientes, la vida de Astrid se convirtió en una pesadilla de vigilancia constante. Cambió de apartamento, de número de teléfono e incluso de ciudad, pero las llamadas siempre la encontraban. La investigación policial no llegó a ninguna parte. No había rastros digitales ni evidencia física. Era como si el acosador de Astrid fuera un fantasma, capaz de verla y oírla en cualquier lugar y en cualquier momento. Finalmente, Astrid hizo algo drástico. Abandonó toda tecnología. Se mudó a una cabaña aislada en el norte de Suecia, sin electricidad, sin teléfono ni internet. Durante semanas reinó el silencio. Astrid empezó a relajarse, a dormir de nuevo. Entonces, una noche de tormenta, alguien llamó a la puerta de su cabaña. «Astrid», llamó una voz familiar desde el otro lado de la línea. «No puedes esconderte de mí. Siempre sabré dónde estás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando?». El caso de Astrid Lindgren sigue siendo uno de los más intrigantes e inquietantes de la historia reciente de la policía sueca. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo su acosador obtuvo información tan precisa y en tiempo real sobre sus actividades y pensamientos. Algunos especulan sobre tecnología de vigilancia avanzada, otros sobre una elaborada red de espías. Hay teorías aún más extremas que involucran experimentos secretos de telepatía por parte del gobierno. La verdad, al igual que la ubicación actual de Astrid, sigue siendo un misterio. Pero su caso sirve como un escalofriante recordatorio de nuestra vulnerabilidad en la era digital, donde la línea entre privacidad y exposición es cada vez más borrosa. Y en algún lugar, tal vez, suene un teléfono. Número bloqueado. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de terror, de estar solo en casa, ya son escalofriantes, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación y aprovecha para dejar tu me gusta también. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, ¿volveremos a nuestras historias de terror solos en casa? Aún queda mucho miedo por delante. Cuarto, el sótano cerrado. El caso de Daniel Mercer fue documentado por la Oficina de Policía de Portland como uno de los incidentes de allanamiento de morada más inquietantes de los últimos años. Los siguientes hechos fueron reconstruidos a partir de registros policiales, declaraciones
y el diario personal de la víctima. Daniel, un profesor universitario de 38 años, había finalizado un complicado divorcio después de 12 años de matrimonio. Buscando un nuevo comienzo, vendió la casa que compartía con su exesposa y compró una finca victoriana en el histórico barrio Latz Addition de Portland. La casa, construida en 1897, había sido anunciada como una oportunidad de renovación y tenía un precio sorprendentemente asequible para la zona. «Necesito un proyecto para ocupar mi mente», escribió Daniel en su diario el 15 de marzo. «Esta casa tiene carácter e historia, algo que me anclé mientras reconstruyo mi vida». La propiedad tenía 3 plantas, incluido un sótano que, según el corredor, llevaba años cerrado con llave. El propietario anterior, un anciano que se había mudado a una residencia de ancianos, aparentemente había perdido la llave hacía décadas y simplemente nunca se molestó en reemplazarla. El corredor me sugirió que llamara a un cerrajero, pero sinceramente no hay prisa, señaló Daniel. Tengo 2 pisos enteros que renovar antes de preocuparme por el sótano. Durante las primeras semanas, Daniel se centró en restaurar los pisos de madera del primer piso y actualizar el cableado eléctrico anticuado. Notó algunas peculiaridades. El consumo de electricidad parecía inusualmente alto para una casa parcialmente ocupada y ocasionalmente escuchaba sonidos que atribuía al asentamiento de la antigua estructura. El 7 de abril, Daniel se despertó en medio de la noche con la clara impresión de que alguien había estado en su habitación. Nada estaba visiblemente fuera de lugar, pero un olor sutil y desconocido flotaba en el aire. Revisó las cerraduras y encontró todo seguro. «Me estoy volviendo paranoico», escribió. «El divorcio y la mudanza están afectando mi sueño». 3 días después, Daniel notó algo más concreto. La comida desaparecía de su refrigerador. No solo bocadillos, sino comidas preparadas que había guardado para el día siguiente. Al principio, cuestionó su propia memoria, pero cuando una lasaña entera desapareció de la noche a la mañana, ya no pudo negarlo. «Alguien está entrando a mi casa», concluyó. «¿Pero cómo? Todas las puertas y ventanas están cerradas». Daniel instaló cámaras de seguridad en los puntos de entrada y en el pasillo principal. Durante 2 noches no se registró nada inusual. Sin embargo, la tercera noche, la cámara del pasillo captó movimiento a las 3:17 de la mañana. Una figura esbelta subiendo silenciosamente las escaleras del sótano, moviéndose con familiaridad a través de la casa oscura. Horrorizado, Daniel revisó la grabación repetidamente. La figura vestía ropa oscura y mantenía su rostro alejado de la cámara, pero su conocimiento de la distribución de la casa era innegable. Aún más inquietante, la persona se detuvo brevemente frente a la habitación de Daniel, abrió silenciosamente la puerta y entró, permaneciendo allí durante casi 10 minutos antes de regresar al sótano. Daniel se puso en contacto inmediatamente con la policía, que llevó a cabo una inspección completa de la propiedad. Cuando llegaron al sótano cerrado, los agentes forzaron la entrada. Lo que encontraron dejó a Daniel atónito. Una sección del sótano se había convertido en un pequeño apartamento improvisado. Un colchón, un escritorio con un ordenador portátil y una caja con objetos personales. Un alargador había sido conectado clandestinamente a la red eléctrica de la casa, lo que explica el consumo anormal de energía. Pero lo más inquietante fueron las fotografías. Decenas de ellos, impresos y cuidadosamente organizados en un álbum. Fotos de Daniel durmiendo, comiendo, trabajando en su computadora, todas claramente tomadas desde el interior de la casa,
Algunas datan del primer día después de mudarse. El nivel de intrusión es indescriptible, señaló la detective Lauren Hayes en su informe. El sospechoso no solo residía en secreto en la propiedad, sino que había documentado meticulosamente la rutina de la víctima, creando un archivo de vigilancia inquietante. La investigación posterior reveló un pasaje oculto que conectaba el sótano con un pequeño túnel de mantenimiento debajo de la casa, que a su vez conducía a una salida encubierta al jardín trasero. Esta entrada alternativa explicaba cómo el intruso logró entrar y salir sin ser detectado. El análisis forense identificó huellas dactilares de Emily Winters, de 27 años, exalumna de la universidad donde enseñaba Daniel. Aunque Daniel apenas la recordaba de una clase impartida 3 años antes, resultó que Emily había desarrollado una obsesión con él, siguiéndolo después de su divorcio y descubriendo su nueva residencia. Aún más inquietante, la investigación reveló que Emily había trabajado brevemente para la empresa de bienes raíces que vendió la casa a Daniel, dándole acceso a los planos de la propiedad y conocimiento del sótano inaccesible. Emily Winters fue arrestada 2 semanas después, en un café cerca de la universidad. En su apartamento, la policía encontró pruebas más inquietantes. Un diario que detallaba su fijación con Daniel, planos de la casa modificados con notas sobre los mejores lugares para la observación e incluso un cronograma de sus actividades diarias. Daniel vendió la casa inmediatamente después del incidente, sin poder seguir viviendo allí. Desarrolló insomnio y ansiedad severos, por lo que requirió terapia intensiva. Lo peor es no saber que ella estaba allí, declaró en su discurso final. Es pensar en todas las noches que dormí tranquilamente mientras ella estaba en mi habitación, mirándome, fotografiándome. Es una violación absoluta de la seguridad y la privacidad. Nunca más me sentiré completamente seguro en ningún lugar. Peshinzi y Baba. El caso de Emma Lawson, una estudiante de 17 años, se ha convertido en uno de los incidentes más comentados en las comunidades de seguridad digital de Nueva Zelanda. Los hechos de aquella noche de julio fueron reconstruidos a partir de registros policiales, mensajes de texto recuperados y el propio testimonio de Emma. Emma era conocida como una niñera responsable. Cuando los Thornton la contrataron para cuidar a su hija Lily, de 6 años, mientras asistían a un evento benéfico, parecía un trabajo más de rutina. La residencia Thornton estaba en las afueras de Queenstown, una propiedad impresionante pero aislada, especialmente en las noches de invierno. La moderna casa estaba equipada con un sistema de seguridad de última generación, incluidas cámaras que podían controlarse a través de una aplicación. La noche comenzó pacíficamente. Emma acostó a Lily alrededor de las 8:30 de la noche y se instaló en la sala para estudiar. A las 21:17, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Pareces concentrada en tus estudios. No te preocupes, Lily está durmiendo profundamente. Emma sintió un escalofrío. Al principio pensó que era la señora Thornton, pero el número no le resultaba familiar. Ella respondió: ¿Quién es? La respuesta llegó casi al instante. Alguien que pueda verte ahora mismo. Tu blusa verde combina con tus ojos. Emma se quedó helada. De hecho, llevaba una blusa verde. Su mente corrió hacia el sistema de seguridad. Las cámaras. Con manos temblorosas, abrió la aplicación en su tableta. Todas las cámaras parecían funcionar con normalidad. Pero entonces Emma notó algo inquietante. La cámara en la habitación
mostraba el mismo ángulo que hace 10 minutos, con ella sentada en una posición ligeramente diferente. Llegó otro mensaje. El sistema es bueno, ¿no? Pero no tan seguro como creen los Thornton. Estoy dentro de la casa, Emma. ¿Quieres saber dónde? Emma subió silenciosamente las escaleras para ver cómo estaba Lily. La niña durmió tranquilamente. Emma revisó la habitación. Nada. Tu teléfono volvió a vibrar. Lily tiene un adorable osito de peluche. Ted, ¿verdad? Ella lo abraza mientras duerme. Emma sintió que se le helaba la sangre. Quienquiera que estuviera enviando los mensajes conocía detalles que solo alguien dentro de la casa podía conocer. Emma cerró la puerta del dormitorio de Lily desde afuera y se quedó con la llave. Otro mensaje. Inteligente. Primero proteger al niño. ¿Pero qué hay de ti, Emma? ¿Sabes dónde estoy ahora? Emma bajó las escaleras, decidida a salir de la casa. Cuando llegó al pie de las escaleras, recibió una foto. Era ella misma, de espaldas, bajando las escaleras, tomada segundos antes. Estoy más cerca de lo que piensas. Corrió hacia la puerta principal, solo para descubrir que estaba cerrada con llave. En ese momento, escuchó un sonido proveniente de la oficina. El ligero crujido de una silla. Su teléfono vibró por última vez. Se acabó el juego, Emma. En un acto de desesperación, Emma corrió a la cocina, agarró un cuchillo y activó la alarma de pánico. El sonido ensordecedor llenó la casa. Un hombre salió corriendo de la oficina, posteriormente identificado como Kevin Marsh, de 32 años, un técnico de TI que había instalado el sistema de seguridad de los Thornton 6 meses antes. Fue interceptado por la seguridad del condominio, alertada por la alarma. La investigación reveló que Marsh había instalado una puerta trasera en el sistema, lo que le permitía acceder a las cámaras de forma remota e insertar imágenes pregrabadas. Había entrado a la casa usando un código maestro que había creado en secreto. Aún más inquietante es que la policía descubrió que Marsh había hecho lo mismo en al menos otras 7 casas donde había instalado sistemas similares. El caso dio lugar a una revisión completa de los protocolos de seguridad digital en toda Nueva Zelanda, con nuevas regulaciones para los técnicos de seguridad. Para Emma, la experiencia dejó cicatrices psicológicas duraderas. Sin embargo, su historia también ha inspirado a otras niñeras jóvenes a estar más atentas a la seguridad digital. La tecnología que se suponía debía protegernos se convirtió en nuestra vulnerabilidad, reflexionó un año después del incidente. Nunca asumas que estás realmente solo porque una pantalla así lo dice. 6. Huellas en la nieve. El caso de Rebecca Mitchell fue documentado por el Departamento de Policía de Anchorage como uno de los incidentes de invasión de viviendas fallidos más inquietantes de los últimos años. Los hechos de esa noche de enero fueron reconstruidos a partir de registros policiales, llamadas al 911 y el propio testimonio de Rebecca. Rebecca, una enfermera de 34 años, vivía sola en una casa de 2 pisos en las afueras de Anchorage. Su propiedad estaba relativamente aislada, con los vecinos más cercanos a unos 200 metros de distancia. Una configuración común en las áreas residenciales más remotas de Alaska. La noche del 17 de enero, una tormenta de nieve especialmente fuerte azotó la región. Rebecca acababa de regresar de un turno de 12 horas en el hospital y planeaba pasar el día siguiente libre para recuperar el sueño perdido. Después de preparar una cena sencilla y comprobar que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave, un hábito que había desarrollado viviendo sola, se instaló en la sala de estar para ver una película.
Alrededor de las 9:40 de la noche, Rebeca escuchó un sonido extraño proveniente del costado de la casa, algo entre un rasguño y un golpe suave. Inicialmente atribuyó el ruido al fuerte viento que azotaba los árboles cercanos a la propiedad. Pero cuando el sonido se repitió, más claramente, detuvo la película y aguzó el oído. Había algo metódico en ese sonido, informó más tarde. No fue aleatorio, como ramas meciéndose con el viento. Se sintió deliberado. Preocupada, Rebeca se levantó para revisar las ventanas. Fue entonces cuando notó algo a través de la cortina parcialmente abierta de la habitación. Huellas en la nieve fresca que conducían directamente a su ventana. Lo más inquietante, no había huellas que se alejaran. Lo primero que pensé fue que había alguien parado allí, justo al otro lado del cristal, describió Rebeca. La nieve caía tan espesa que cualquier huella dejada hace más de unos minutos ya estaría parcialmente cubierta, pero eran claras, recientes. Con el corazón acelerado, Rebeca comprobó las otras ventanas de la planta baja. Para su horror, encontró huellas similares en cada uno de ellos. Siempre llegaban a la casa, nunca se alejaban. Alguien claramente había rodeado toda la propiedad, deteniéndose en todos los puntos de entrada posibles. Al llegar a la puerta trasera, Rebeca hizo un descubrimiento aún más alarmante. Marcas recientes en la cerradura y pequeños rasguños en el marco, señales claras de que alguien había intentado forzar la entrada. El pomo de la puerta tenía ligeras marcas de herramientas, probablemente un destornillador o una palanca. En ese momento, el teléfono de Rebeca sonó sobresaltándola. Fue una llamada de un número desconocido. Lo dejó ir al correo de voz. Segundos después, llegó un mensaje de texto. Bonita casa. Cerraduras nuevas. El pánico se apoderó de Rebeca. Quien estaba afuera no solo había intentado irrumpir en su casa, sino que también tenía su número de teléfono. Corrió escaleras arriba, se encerró en su habitación y llamó al 911. «Hay alguien intentando entrar a mi casa», le susurró al encargado. Dejó huellas en la nieve alrededor de la propiedad y trató de entrar por la fuerza por mi puerta trasera. Debido a la tormenta, la policía dijo que tardarían al menos 20 minutos en llegar. El asistente le indicó a Rebeca que permaneciera encerrada en la habitación, alejada de las ventanas y que hiciera el menor ruido posible. Mientras esperaba, Rebeca recibió otro mensaje. Debes contestar el teléfono cuando estás solo en una tormenta. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar ayuda. Seguido por, la habitación de arriba tiene una mejor vista. Puedo verte desde aquí. Rebeca, aterrorizada, se alejó de la ventana y se escondió en el armario, todavía en la línea con el 911. El operador trató de mantener la calma mientras los coches patrulla se acercaban. Entonces, ella escuchó un sonido distintivo de cristales rompiéndose desde el piso inferior. «Está dentro de la casa», le susurró al asistente, apenas capaz de respirar. Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Rebeca. Acurrucada en el armario, escuchó pasos que subían lentamente las escaleras. El atacante se tomó su tiempo, como si supiera exactamente dónde estaba y no tuviera a dónde huir. Cuando los pasos llegaron al pasillo de arriba, finalmente sonaron las sirenas en la distancia. Rebeca escuchó una maldición ahogada, seguida de pasos rápidos que bajaban las escaleras y el portazo de la puerta trasera. Cuando llegó la policía, encontraron a Rebeca todavía encerrada en el armario, en estado de shock. Una búsqueda en la propiedad confirmó que el intruso había roto una ventana de la cocina
y había entrado en la casa, pero había huido cuando los vehículos se acercaban. La nieve, que seguía cayendo intensamente, ya había cubierto parcialmente las vías de escape. La investigación posterior reveló algo aún más inquietante. El número de teléfono utilizado para enviar los mensajes pertenecía al teléfono móvil del trabajo de Rebecca, que guardaba en un cajón de su casa y lo utilizaba únicamente para llamadas de emergencia. El atacante, de alguna manera, había obtenido previamente acceso a este teléfono o había logrado clonar su número. Aún más alarmante, un barrido de seguridad descubrió una pequeña cámara inalámbrica escondida en la lámpara de la habitación de Rebecca. Según los técnicos, el dispositivo había sido instalado recientemente y transmitía imágenes a un receptor externo. Alguien te estaba vigilando, concluyó el detective a cargo. Probablemente durante días, tal vez semanas. Rebecca nunca volvió a dormir en esa casa. Se mudó a otro estado y empezó a usar un nombre diferente en las redes sociales. El atacante nunca fue identificado ni capturado. 7. La aplicación de seguridad. El caso de Malcolm Fraser fue documentado por el Departamento de Delitos Cibernéticos de la Policía de Escocia como uno de los ejemplos más inquietantes de piratería tecnológica de los últimos años. Los siguientes hechos fueron reconstruidos a partir de registros digitales, declaraciones y entrevistas con expertos en seguridad. Malcolm, un programador de 36 años, vivía solo en un apartamento en el histórico barrio de Stockbridge, en Edimburgo. Tras un allanamiento en el edificio vecino, decidió reforzar la seguridad de su casa. Además de instalar nuevas cerraduras, Malcolm descargó una aplicación llamada HomeGuard, que prometía convertir viejos teléfonos inteligentes en cámaras de seguridad. Es una solución rentable y eficiente, escribió en una publicación en las redes sociales. Simplemente coloque un teléfono antiguo en una habitación y la aplicación detectará movimiento y enviará alertas y videos directamente a su teléfono actual. Malcolm instaló el sistema utilizando 2 teléfonos inteligentes antiguos, uno en la sala de estar y otro en el pasillo que conduce al dormitorio y al baño. Durante las primeras semanas, el sistema funcionó perfectamente. Recibió notificaciones cuando llegó la señora de la limpieza y ocasionalmente cuando una corriente de aire movía las cortinas. El 12 de noviembre, Malcolm estaba trabajando hasta tarde en su oficina cuando recibió una alerta de HomeGuard. Movimiento detectado. Sala de estar. 10:47 de la noche. Intrigado, sabiendo que su departamento debía estar vacío, revisó el video. La grabación solo mostraba su habitación oscura y vacía, con las cortinas ligeramente oscilando. Probablemente el viento, concluyó, ajustando la configuración de la aplicación para reducir la sensibilidad. 3 días después, Malcolm recibió otra alerta mientras cenaba con sus colegas. Movimiento detectado. Pasillo, 8:13 p.m. El vídeo mostraba el pasillo vacío, pero con una extraña sombra cruzando brevemente la pared. Malcolm atribuyó el fenómeno a un efecto luminoso de los faros de los coches que pasaban por la calle. La noche del 17 de noviembre, Malcolm estaba en casa, trabajando en su habitación. Alrededor de las 11:30 de la noche, su teléfono sonó con una notificación. Movimiento detectado. Tu habitación, 11:29 de la noche. Malcolm se quedó helado. No tenía cámaras instaladas en su habitación. Pensando que podría ser un error de la aplicación, revisó la notificación. Para su horror, había un vídeo adjunto que mostraba su propia habitación, desde un ángulo alto en la esquina, capturando a Malcolm sentado en la cama con su computadora portátil. Mi corazón
Casi se detuvo, informó más tarde. Me estaba mirando a mí mismo, en tiempo real, desde una cámara que no había instalado. Mientras Malcolm miraba el vídeo paralizado, vio algo que le hizo soltar el teléfono. Una sombra se movía en la esquina de la habitación, detrás de él, fuera de su línea de visión. Presa del pánico, se giró bruscamente. La habitación parecía vacía, pero la sensación de ser observado era opresiva. Malcolm salió corriendo del apartamento y llamó a la policía desde el pasillo del edificio. Cuando llegaron los agentes, realizaron una búsqueda minuciosa. No encontraron a nadie en el apartamento, pero descubrieron algo inquietante: una pequeña cámara inalámbrica, hábilmente escondida en la moldura del techo, apuntando directamente a la cama. El dispositivo era sofisticado, con una batería de larga duración y capacidad de transmisión remota. La investigación técnica reveló algo aún más alarmante. La aplicación HomeGuard que Malcolm había descargado no era la versión oficial, sino una copia maliciosa. Esta versión modificada contenía una puerta trasera que permitía al creador acceder de forma remota a cualquier dispositivo donde estuviera instalada. El perpetrador, básicamente, convirtió el teléfono de Malcolm en un dispositivo de espionaje, explicó la detective Sarah McIntyre. No solo las cámaras que configuró intencionalmente, sino también las cámaras frontal y trasera de su teléfono personal, que podían activarse de forma remota. El análisis forense de los dispositivos de Malcolm reveló que había sido observado durante al menos 3 semanas. El atacante accedió a sus contraseñas, correos electrónicos, información bancaria e incluso activó en secreto el micrófono de su teléfono para escuchar las conversaciones. Aún más inquietante, la investigación descubrió fotos de Malcolm durmiendo, tomadas desde el interior de su propia habitación, que datan de días antes de que se instalara la aplicación de seguridad. Quienquiera que fuera, ya estaba vigilando a Malcolm, incluso antes de que intentara protegerse, concluyó el detective McIntyre. La aplicación de seguridad falsa era solo una forma de profundizar el acceso. La policía nunca identificó completamente quién era el responsable, aunque la investigación rastreó parte de la actividad hasta un servidor en Europa del Este. Los expertos en ciberseguridad han sugerido que podría ser obra de un grupo criminal especializado en robo de identidad y extorsión digital. Malcolm se mudó inmediatamente después del incidente y abandonó muchos de sus dispositivos electrónicos. Desarrolló ansiedad severa y paranoia tecnológica, y finalmente buscó terapia especializada para víctimas de intrusiones digitales. Lo peor no es el posible robo de datos o incluso la invasión de la privacidad, declaró en una entrevista anónima para un documental sobre el cibercrimen. Es la sensación constante de vulnerabilidad, la idea de que alguien podría estar vigilándote a través de los mismos dispositivos en los que confías para tu seguridad. El caso Fraser se cita a menudo en las conversaciones sobre ciberseguridad como un ejemplo inquietante de cómo nuestra tecnología puede volverse en nuestra contra. Y en Edimburgo, los expertos en seguridad ofrecen ahora servicios de escaneo para detectar cámaras ocultas y aplicaciones maliciosas. Un sombrío recordatorio de que en la era digital, las amenazas más peligrosas pueden no provenir de atacantes físicos, sino de ojos invisibles que observan a través de nuestras propias pantallas. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre estar solo en casa. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? ¿Alguno de ellos te hará dormir con las luces encendidas esta noche? Cuéntame en los comentarios
cuál fue tu favorito. Si te ha gustado esta inmersión en el aterrador mundo de estar solo en casa, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.